Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé qué os vayan a estar viendo este video. Bienvenidos a la clase de geografía. Espero que aprendamos mucho hoy y sobre todo en esta materia. Ya estamos en la última unidad de nuestra materia, unidad 6, la cual vamos a dividir en dos clases, la de hoy y la de mañana. Hablaremos sobre las regiones y recursos naturales. Características de las regiones naturales. Se denomina región natural a un tipo de región que está delimitada por criterios de geografía física, principalmente los que tienen que ver con el relieve y en menor grado con el clima, la vegetación, la hidrografía, los suelos y otros. Cada región natural tiene sus características particulares. Por ejemplo, bosque de coníferas o encinos. Se localizan en lugares de clima templado, con lluvia todo el año. Corresponde a gran parte de los lugares montañosos. Los bosques de coníferas tienen variedades como los abetos, ocotes, oyameles y pinos. La fauna de estas regiones la conforman ardillas, coyotes, venados, el gato montés y algunas especies en peligro de extinción como el berrendo. Bosque de montaña. Es característico de lugares con clima templado en el verano, frío en el invierno. En esta zona hay pastos y matorrales muy verdes. La fauna es variada. Hay aves como la lechuza y el halcón, roedores, zorras, gatos, monteses y algunas otras. En nuestro país existe un sinfín de regiones bastante vastas. Pastizal. El pastizal semitropical se da en tierras poco fértiles, con suelos muy porosos. Se caracteriza por extensas praderas de poca altura, con pastos que se polinizan o fecundan por la acción del viento. En lugares de clima templado también hay pastizales. Tienen características parecidas a los que existen en los lugares semitropicales. La fauna es más variada en ellos. Viven topos, tuzas, ardillas terrestres, ratones y serpientes. No sé si alguna vez hayan escuchado, pero en Tamaulipas tenemos la biosfera El Cielo. En ella podemos encontrar todas estas especies juntas en un mismo lugar y también podemos encontrar muchas regiones juntas en un mismo lugar. Es increíble, por eso le llaman el cielo, porque es una extensión de tierra en la cual conviven climas y la fauna y la flora de distintos ambientes y de distintas características en un mismo lugar. Chaparral, y no me refiero al antro, es propio de un clima extremoso, con veranos secos y cálidos en invierno. La vegetación es escasa, casi siempre plantas pequeñas de vida corta, con semillas resistentes a las altas temperaturas y al fuego, y de raíces profundas. La sabana. Esta zona se encuentra en lugares con clima tropical con lluvia en verano. En estas regiones se realizan cultivos como el de la caña de azúcar. Los pastos permiten el desarrollo de la ganadería. La fauna se caracteriza por la variedad de insectos, reptiles y arácnidos. Selva seca. Esta zona se localiza en lugares con un clima caliente y seco, con lluvias escasas y largos periodos de sequía. Su vegetación es escasa, con matorrales leñosos y árboles de poco follaje que pierden sus hojas durante los largos periodos de sequía y las recuperan en la época de lluvias. En cuanto a la selva húmeda, es una zona propia de un clima cálido y lluvioso. La humedad que conserva su suelo permite el crecimiento de árboles de maderas preciosas, como el cedro y la caoba. Esto la hace una zona de intensa explotación forestal. Existen plantas trepadoras y parásitas. Las primeras buscan el soporte del árbol y la planta para mayor altura, para conseguir mejor aire y estar más cerca del sol para la fotosíntesis. En cuanto a las plantas parásitas, su nombre lo dice. Estas se alimentan del agua y de las proteínas que tiene el árbol que habitan. Región de suelos salinosos. Se encuentran en lugares
con un clima cálido y seco. La vegetación se caracteriza por palmas, cocoteros, cactáceas y algunos árboles de tipo tropical. En zonas cercanas se pueden desarrollar actividades agrícolas, el cultivo de la caña y del plátano. La fauna es variada en reptiles, insectos y arácnidos. En cuanto a la región marina, esta zona es propia de un clima caluroso, con un suelo rocoso, arenoso, propio de los litorales. En los suelos rocosos abundan las algas y los arrecifes coralinos, que conviven con gran variedad de animales, por ejemplo, esponjas, mariscos, calamares, gusanos, almejas, cangrejos y peces. Localización a nivel mundial. El 70% aproximadamente de la superficie terrestre corresponde a la hidrosfera, que son los mares, océanos, ríos, lagos y lagunas. El 30% restante corresponde al terreno sólido, que es el suelo. De ese 30%, una tercera parte corresponde a los desiertos, un 11% a los desiertos helados y el 10% a la tundra. Solo un 11% está representado por tierras fértiles en las que crecen bosques, selvas y matorrales. Un 13% puede llegar a ser tierra cultivable si se destina para ello con grandes esfuerzos y recursos. El resto está integrado por suelos erosionados, frágiles y de muy baja productividad. La ubicación de los biomas sobre la superficie de la Tierra está determinada principalmente por el clima y en especial por la precipitación pluvial y las temperaturas. Ya habíamos hablado un poco de esto en la clase anterior. Ok, ahora hablemos un poco sobre los principales biomas que existen en la Tierra. Empezaremos con la tundra. Significa en ruso llanura pantanosa. Es una vasta extensión de tierra desprovista de vegetación arbórea y salpicada de lagos, lagunas y pantanos, y circundada por el polo, extendiéndose hacia el sur desde los mares polares árticos para terminar donde se encuentra con los bosques septentrionales cubiertos de árboles de hojas perennes. Si bien la tundra parece una tierra rica en agua, especialmente durante su breve estación estival, es una especie de desierto ártico. La precipitación anual es pequeña y el agua se congela, por lo tanto, durante los 9 a 10 meses de invierno es una zona inaccesible para los seres vivientes. Aún así, algunos mamíferos y aves viven todo el año en la tundra ártica: los osos polares, el carnero almizclero, las liebres del Ártico, los zorros azules, los lagópodos y las lechuzas blancas. El caribú y el reno viajan hacia el sur en el invierno para buscar refugio en los bosques, es decir, se van a donde hay un poco más de calor. En muchos lugares de la Tierra, incluso en el Ecuador, encontraremos en la cima de las montañas un medio similar a la tundra ártica, pero más seco. En la tundra alpina, que se extiende por encima del límite de la vegetación selvática sobre las altas montañas. Taiga o bosque septentrional de coníferas. Está compuesto casi enteramente por pinos y abetos. Se extiende al sur de la tundra y cubre una vasta zona a través de América del Norte, Asia y Europa. Los bosques de la taiga llegan hacia el sur hasta cadenas montañosas como los montes rocallosos y los Apalaches. El clima de la taiga impide el asentamiento de grandes conglomeraciones humanas. Hasta ahora, el hombre ha utilizado la taiga principalmente como fuente de madera y de pulpa de papel. Los exploradores buscan petróleo y riquezas minerales bajo la superficie de la taiga. La demanda de todos estos recursos impulsa el crecimiento demográfico de la región.
Bosque templado. Cubre la mayor parte de la región oriental de Estados Unidos, Gran Bretaña, Asia Oriental y casi toda Europa Central. La estación de crecimiento es cálida y larga, y la precipitación pluvial asciende a 1000 milímetros, distribuidos uniformemente a lo largo del año. En este bioma, la fauna y la flora son más ricas y variadas que en la taiga y en la tundra. La mayoría de los árboles son caducifolios y sus hojas caen en el otoño. Los más comunes son el roble, arce, haya, olmo, abedul y el fresno. El clima del bosque templado caducifolio atrae a los seres humanos y el hombre dejó su impronta en este bioma. Vastas extensiones se despejaron para la agricultura y la construcción de ciudades, carreteras e industrias. Chicago, Boston, Filadelfia y Nueva York se levantaron donde antes existían grandes bosques caducifolios. Los bosques que quedaron han cambiado en muchos sentidos, incluidos algunos de los cuales probablemente ni siquiera tenemos conocimiento. Una cuestión que sucede cuando el ser humano no ve las consecuencias de lo que hace es como el ejemplo que tenemos a continuación. En la guía nos menciona que un hongo asiático introducido accidentalmente por el hombre exterminó al castaño norteamericano, que cubría una parte importante del bosque caducifolio de la región oriental de América del Norte. Estos son fenómenos que se presentan por el hecho de llevar un ser vivo a otro que no pertenece a su hábitat. Tiene que permanecer y por lo tanto tiene que sobrevivir. Y en muchas ocasiones esto afecta a otras especies. Bosque tropical lluvioso. Es increíblemente rico en cuanto a la vida animal y vegetal. Cubre vastas áreas de tierra bajas cerca del Ecuador, en la cuenca amazónica americana central, África Central, Occidental y la región de Malaca, en Nueva Guinea. Llueve ahí casi todos los días. Su precipitación pluvial asciende a 2000 milímetros anuales. Abunda la energía solar y hay pocas variaciones de temperatura del día a la noche o de un mes a otro. Este clima cálido y húmedo produce gran abundancia y variedad de plantas, incluidos millares de especies de enormes árboles de hojas perennes. Los árboles sirven de sostén a muchas enredaderas, trepadoras y a una variedad de epífitas que se adhieren a los árboles, pero que a diferencia de las enredaderas no echan raíces en el suelo. Un ejemplo de plantas epífitas son las orquídeas. No sé si alguna vez hayan visto, pero las orquídeas antes se creía que eran plantas parásitas, pero realmente son plantas trepadoras, es decir, que el polen de estas plantas o bien la semilla de estas plantas va a dar, conforme al aire, por esporas, a espacios muy altos en árboles. Ahí crecen, no forman raíces que van a dar hasta el suelo, pero sí tienen sus raíces ahí mismo en la copa de los árboles. Pradera. La precipitación anual de agua de lluvia varía entre 250 y 750 milímetros. Este bioma cubre una tercera parte de la superficie de Estados Unidos y grandes extensiones de todos los continentes. En América del Norte, las praderas orientales se llaman planicies y las occidentales llanuras. Las praderas se denominan pampas en América del Sur, estepas en la Unión Soviética y belt en África Meridional. En las praderas de América del Norte, las plantas tienden a hacerse más cortas a medida que nos trasladamos de este a oeste. En realidad, las praderas reciben a menudo el nombre de planicies de pastos altos, planicies mixtas y planicies de pastos cortos. Las praderas naturales proporcionan sustento a muchos grandes mamíferos que pastan como el bisonte, los antílopes y los canguros. Como en la pradera hay pocos lugares que sirvan de escondite para los animales y sus depredadores, algunos
mamíferos son veloces corredores, mientras que otros, incluidos los topos, las ardillas, se refugian en las galerías subterráneas que cavan en el suelo. Son algo así como cuevas o túneles. Desiertos. Cubren el 14% de la superficie de la Tierra y existen en todos los continentes. Solo cae ahí por año 250,000 metros de agua de lluvia o menos, y gran parte se evapora rápidamente a causa de las elevadas temperaturas. Sin embargo, los climas desérticos presentan grandes variaciones. Los desiertos más septentrionales suelen ser muy fríos en invierno, con ocasionales nevadas. El desierto del Sahara, en el norte de África, es el más grande y el más caluroso del mundo. El de Gobi, en Mongolia, es el más frío. Cuando la gente piensa en los desiertos, imagina áridas dunas arenosas, pero uno puede recorrer centenares de kilómetros a través de los desiertos de América del Norte, sin ver una sola duna. La mayoría de los desiertos son tierras cubiertas de arbustos o matorrales, separados por grandes espacios desnudos, y reducen la pugna por el agua entre algunos tipos de vegetación. Es decir, que no están tan cerca y por lo tanto no crece mucha más vegetación en esos lugares por la falta de agua y la poca probabilidad que existe de reproducción entre las plantas. Hablemos ahora de la localización en nuestro país de los tipos de biomas que existen en México. Por ejemplo, la selva alta, la selva mediana, la selva baja, cada una con sus características, el bosque espinoso, el matorral, el pastizal, la sabana, la pradera de altas montañas, el bosque de encinos, el bosque de coníferas, el bosque mesófilo de montañas o bosque de niebla y los humedales. A continuación hablaremos un poco más de cada uno de ellos. Selva alta perennifolia o bosque tropical perennifolio. Es la más exuberante gracias a su clima de tipo cálido húmedo. Su temporada sin lluvia es muy corta o casi inexistente. Su temperatura varía entre 20 grados o 26 grados centígrados. Qué rico, ¿no? En nuestro país, su distribución comprende desde la región de la Huasteca, en el sureste de San Luis Potosí, norte de Hidalgo y de Veracruz hasta Campeche y Quintana Roo, abarcando porciones de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco. Su composición florística es muy variada y rica en especies, predominando árboles de más de 25 metros de altura, como el chicle, platanillo, así como numerosas especies de orquídeas, helechos, de diferentes formas y tamaños. También se pueden encontrar una buena representación de epífitas y lianas. Selva mediana o bosque tropical caducifolio. En general se trata de bosques densos que miden entre 15 a 40 metros de altura y más o menos cerrados por la manera en que las copas de sus árboles se unen en el dosel. Sus temperaturas son entre 0 y 28 grados centígrados. Su distribución geográfica se presenta de manera discontinua desde el centro de Sinaloa hasta la zona costera de Chiapas, por la vertiente del Pacífico, y forma una franja angosta que abarca parte de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, existiendo también algunos manchones aislados en Veracruz y en nuestro estado Tamaulipas. Gran parte del área que ocupan por la vegetación original es usada ahora para agricultura nómada, de riego y temporal, así como para cultivos principalmente de maíz, plátano, frijol, caña de azúcar y café. También algunas especies de árboles son usadas con fines madereros. Selva baja o bosque tropical caducifolio. Características de regiones de clima cálido
con una temperatura media anual de 20 a 29 grados centígrados, que presenta en relación a su grado de humedad una estación seca y otra de lluvia muy marcadas a lo largo del año. Cubre grandes extensiones casi continuas desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, así como parte de Baja California Sur. En la vertiente del Golfo se presentan 3 franjas aisladas mayores, una en Tamaulipas, San Luis Potosí y norte de Veracruz, y otra en el centro de Veracruz y una más en Yucatán y Campeche. Actualmente es un ecosistema que se encuentra seriamente amenazado con una tasa de destrucción de alrededor del 2% anual. El bosque espinoso en su mayoría está compuesto de árboles espinosos como el mezquite, quizache, tintal, palo blanco o el cactus y cardón. Ocupa aproximadamente el 5% de la superficie total de la República Mexicana. Es difícil de delimitarlo porque se encuentra en manchones entre diversos tipos de vegetación como el bosque tropical caducifolio. La temperatura varía de entre 17 a 29 grados con una temporada de sequía de 5 a 9 meses. Su destrucción se ha acelerado debido, entre otras causas, a que su suelo es propicio para la agricultura, por lo que ha sido sustituido en gran parte por cultivos diversos, o en algunas áreas como la parte de la Huasteca en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, ha sido reemplazado por pastizales artificiales para el ganado. El matorral xerófilo comprende las comunidades arbustivas de las zonas áridas y semiáridas de la República Mexicana, con clima seco, estepario, desértico y templado. Con lluvias escasas, su temperatura media anual varía entre los 12 a los 26 grados. Su flora se caracteriza porque presenta un número variado de adaptaciones a la aridez, por lo que hay numerosas especies de plantas que solo se hacen evidentes cuando el suelo tiene suficiente humedad. Entre las especies más frecuentes en sus matorrales están el mezquital, sauro o cardón, coyal, copal, matacoro o cotillo y diversos tipos de matorrales. Ya para terminar la clase de hoy hablaremos de los recursos naturales. Se denomina recurso natural a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano y que son variados y valiosos para la sociedad humana por contribuir a su bienestar y al desarrollo de manera directa, materias primas, minerales, alimentos o indirecta. Algunos recursos naturales pueden mostrar un carácter de fondo, mientras otros se consideran más como flujos. Los primeros son inherentemente agotables, mientras que los segundos solo se agotarán si son empleados o extraídos a una tasa superior a la de la renovación. Es decir, si nosotros sacamos estos recursos y no los renovamos, es decir, no volvemos a generar el clima para que estos vuelvan a surgir, lo más probable es que los terminemos. Los fondos que proporciona la naturaleza, como son los recursos minerales, pueden ser consumidos rápidamente o ahorrados para prolongar su disponibilidad, dependiendo, claro está, del abuso o no del ser humano. De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, la tasa de generación o regeneración y ritmo de uso o consumo se clasifica en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, que era lo que les decía ahorita. El uso excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto, como los bosques o algunas especies, o no limitados como la luz solar, la marea o el viento.
Los recursos naturales no renovables son generalmente dispositivos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o extrapolación, como los minerales, hidrocarburos, etc. En ocasiones es el uso abusivo y sin control lo que los convierte en agotables, que era lo que les mencionaba. Otro fenómeno puede ser que el recurso existe, pero que no puede ser utilizado, como sucede con el agua contaminada. Es decir, tenemos agua, pero cuando ya está contaminada, es imposible volver a emplearla. El consumo de recursos está asociado a la producción de residuos. Cuanto más recursos se consumen, más residuos se generan. Se calcula que en España, por ejemplo, cada ciudadano genera más de 1,38 kilos de basura al día. Aquí podemos ver una gráfica y un mapa en el cual nos habla un poco sobre el consumo de los recursos naturales. Y por último tenemos la tarea, en la cual solamente vamos a tener 2 actividades. Dice, elabora un cuadro de la relación de clima, suelo y vegetación, que es el número 1. Y el número 2 dice, identifica en un mapa las regiones naturales del país e infiere las actividades económicas que se llevan a cabo. Es decir, pon o aclara cuáles son las actividades económicas que se llevan a cabo dependiendo del mapa. Existen muchos mapas que puedes encontrar en internet, pero aquí te dejo unos cuantos también. Fíjate en las imágenes que he proporcionado dentro del video. Eso es todo por la clase de hoy. Recuerda que ya solo nos falta una clase más para terminar y que tienes que elaborar tu video para presentarlo como parte de tu puntuación de examen. ¿Ok? Recuerda que es el trabajo final. Ya tengo varios videos que me han entregado, que por cierto están excelentemente bien. Nos vemos la próxima clase. Que estés muy bien. Bye.